describió la tríada de Virchow. ¿La han escuchado? Sí. ¿Cómo es la tríada de Virchow? ¿No? Trauma, estasis y hipercoagulabilidad, que son las bases de la enfermedad tromboembólica venosa. Y el internista Armand Clouseau, que era francés, que en 1867 hizo la descripción de la enfermedad tromboembólica venosa recurrente en pacientes que tenían enfermedades malignas. Sigue. Bueno. Entonces, siempre ha sido la trombosis un fenómeno importante en la salud pública. Recordemos que los eventos trombóticos son la segunda causa de muerte después de la primera, que es la sepsis, las infecciones. La segunda causa de muerte en el mundo son los fenómenos trombóticos. Por ese motivo, ha sido una carrera de la medicina tratando de prevenir, ¿no?, los eventos trombóticos. Y desde 1916 se descubrió el primer anticoagulante, que es la heparina sódica, que se extrae del intestino y del hígado de los animales. Inicialmente los estudios se hicieron en perros, pero actualmente la heparina sódica se obtiene principalmente de los cerdos. De ahí es el principal problema de la alergia, pues, a la heparina. En 1931, un veterinario se dio cuenta de que había una epidemia de ganado, de vacas, ovejas, que se morían después de que se alimentaban del trébol dulce, se llama la planta, que está ahí en la gráfica. Y se encontró que producía un hongo que coloniza la planta, produce la warfarina o la cumarina, que es la que causa los sangrados. Así que se utilizó inicialmente la warfarina como un veneno para matar animales, pero luego se encontraron, pues, sus propiedades anticoagulantes y se inició, pues, el tratamiento para enfermedades en el ser humano. En 1996, cuando ya se tenía claramente, pues, ya casi toda la fisiopatología de la enfermedad, se encontró que había un factor en la sangre que era natural, que era el activador del plasminógeno. ¿Ustedes saben para qué sirve? Es un medicamento, es una sustancia natural en nuestro cuerpo que se encarga de disolver los coágulos. Entonces, lo que hicieron fue aislarlo por mecanismos de biología molecular y encontraron una forma de sintetizarlo y volverlo sintético, y se diseñaron el alteplasa y la tenecteplasa, entre otros, que tienen la actividad trombolítica. Y de una bacteria que es los estreptococos beta hemolíticos, que de ahí su nombre porque son hemolíticos y evitan la trombosis, se obtiene la streptokinasa, que es otro potente trombolítico. Y por último, en el 2008 ya salieron los estudios sobre el uso de los anticoagulantes orales, que han sido, pues, de gran beneficio en la medicina actualmente. Bueno, el tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es la epidemiología? Entonces, la primera causa de muerte en el mundo es la sepsis. La segunda causa de muerte son los fenómenos trombóticos. Dentro de los fenómenos trombóticos está el infarto de primero, de segundo el ACV y de tercero el tromboembolismo pulmonar. Así que deben conocerlo muy bien porque les va a llegar en el servicio de urgencias cuando ustedes trabajen. Y de los eventos trombóticos, entonces, es la tercera causa de muerte. A nivel mundial, en los países del primer mundo, tiene una incidencia de 39 a 115 casos por 100.000 habitantes y causa de 300 a 340.000 muertes en el hemisferio norte. Allá que tienen toda la tecnología disponible para hacer un adecuado abordaje, se encontraron en los estudios observacionales que el 34% de los pacientes con tromboembolismo se mueren antes de llegar al hospital y 59% de los que fallecieron mueren dentro del hospital, y solamente un 7% durante el ingreso al área hospitalaria recibieron un adecuado abordaje diagnóstico, que es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo es la situación en Colombia? Hay varios estudios observacionales en Colombia, pero son pequeñas muestras. El más importante de ellos es el estudio EMEMCO, que es el estudio multicéntrico. Cuando decimos multicéntrico estamos hablando de que fueron múltiples hospitales para evaluar la enfermedad embólica pulmonar en Colombia, de ahí su mnemotecnia EMEMCO. Se hizo el estudio en 8 hospitales
en las 4 más importantes ciudades de Colombia durante un año y se hizo el seguimiento. Ingresaron a la muestra 634 pacientes, de los cuales 251 sí tuvieron tromboembolismo pulmonar, por lo que nos da una incidencia del 39%, o sea, bastante alta. La principal población fueron mujeres y el principal síntoma por el que consultaron los pacientes fue el dolor torácico. ¿Y qué otra enfermedad cursa con dolor torácico? Una angina, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo tratar de interpretar si el paciente viene por un infarto o si viene por un tromboembolismo. De los 251 pacientes, 22% eran pacientes hospitalizados que ya venían recibiendo tromboprofilaxis, que es algo que vamos a ver. Y la mortalidad en esta muestra fue del 14.5%. Cuando hablamos de una mortalidad de más del 10%, hablamos de un problema de salud pública. Y los pacientes en el siguiente año, un 12% más murieron por otras complicaciones. Sigan. Entonces, es un fenómeno de salud pública. Entonces, ahora sí vamos a ver la fisiopatología. Bueno, ustedes ya seguramente se la saben muy bien, la cascada de la coagulación. Entonces vamos a aplicar la tríada de Virchow a la cascada de la coagulación. Entonces tenemos el factor tisular, que el factor tisular ustedes saben que está debajo del endotelio. Así que una vez hay lesión del endotelio, ya sea por trauma o inflamación, el factor tisular pues se va a expresar en el endotelio y va a reclutar plaquetas, y las plaquetas a su vez van a desencadenar el resto de la cascada de la coagulación. ¿Qué puede ser entonces el trauma? El trauma puede ser un golpe, una patada, una cirugía, etc. ¿Y qué puede ser la inflamación? ¿Qué enfermedades inflamatorias pueden causar trombosis? Vasculitis, enfermedades autoinmunes, la sepsis, insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa, aunque la insuficiencia venosa ya lo vamos a hablar más adelante. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos que inflaman el endotelio. Entonces, cualquier cosa que lesione el endotelio se interpreta como la lesión endotelial, ya sea por trauma o inflamación, inicia la cascada de la coagulación. Pero no solamente basta con eso. La estasis sanguínea. ¿Por qué la estasis sanguínea causa trombosis? Al parecer, cuando la persona no se moviliza, se produce un fenómeno de hipoxia a nivel del endotelio, y el endotelio hipóxico, recuerden que los vasos sanguíneos, ¿cómo se oxigenan? ¿Cuál es la forma en la que captan oxígeno? Las arterias, la pared de la sangre. Eso, la vasa vasorum, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está en estasis, o sea, lleva mucho tiempo quieto, al parecer la vasa vasorum se contrae y eso causa el daño endoteliar por la hipoxia. Entonces la hipoxia es lo que desencadena la cascada de la coagulación. Además que en condiciones hipóxicas, como por ejemplo un paciente que está en sepsis, empieza a consumir factores de la coagulación, se empiezan a activar, principalmente el factor 7, que es el principal fenómeno que activa el factor 10 activado, que ustedes ya saben que es el principal factor que desencadena la formación de protrombina a trombina, o sea, la formación del coágulo. Pero entonces ustedes dirán, tenemos unos factores de la anticoagulación que también están innatos, que nos protegen. Entonces ahí viene la tercera fase de la tríada de Virchow. Pacientes que tienen coagulopatía o déficit de factores antitrombóticos, deficiencia de proteína C y S, deficiencia de antitrombina, mutaciones del factor 5 de Leiden, etc. Entonces puede ser que en un paciente coincidan todos tres fenómenos, o solamente basta con que uno de ellos se presente para desencadenar la trombosis. Y si faltan estos factores antitrombóticos, pues los coágulos de fibrina se van a permanecer y el trombo se extiende. ¿Ustedes cómo creen que es un trombo en una vena de los miembros inferiores? ¿Será circular, o será alargado, o será fenestrado? Depende del tipo de trombo que estemos tomando, ¿no? Entonces, inicialmente el trombo va a ser una zona pues circular, pero él se va a empezar a extender. Por eso, un trombo, un coágulo que sea bastante grande, cuando hace el embolismo da la forma del trombo cabalgado, que es lo que vamos a ver más adelante. Una vez la persona tiene la trombosis, que la trombosis se puede presentar en cualquier parte del sistema venoso del cuerpo, pero el 90% de los casos se produce en los miembros inferiores. Normalmente, ahí estaríamos hablando de una trombosis venosa profunda, ¿cierto? Pero en el fenómeno embólico
por algún factor, pues principalmente es un factor mecánico, el émbolo se desprende, sube por la vena cava y llega a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho pues envía la sangre a las arterias pulmonares para su oxigenación, causando la oclusión. Entonces, han habido varias clasificaciones del tromboembolismo que vamos a ver más adelante, pero entre más grande el trombo, pues causa una mayor oclusión. Y esta oclusión genera dos fenómenos. El primer fenómeno es una insuficiencia respiratoria aguda por un desequilibrio de ventilación-perfusión. Ahí están los tres modelos de desequilibrio de ventilación-perfusión. ¿Cuál creen que es el que se le produce al paciente? ¿Una zona bien perfundida pero mal ventilada o una zona mal ventilada pero bien perfundida? Bien ventilada pero mal perfundida. Es lo que le llamamos espacio muerto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estará el intercambio de gases en ese paciente? Entonces, ¿cómo va a estar el CO2? ¿Y el oxígeno? Eso. Entonces, ese es el principal fenómeno que se va a observar. O sea, que el paciente puede llegar con un cuadro de disfunción súbita. La necrosis del parénquima pulmonar es generalmente la causa del dolor torácico. Pero el siguiente fenómeno es el más grave, el choque cardiogénico. ¿Qué sucede? Sigan. Cuando se produce el tromboembolismo, empieza a haber una suerte de hipertensión pulmonar que causa una sobrecarga sobre las cavidades derechas. Y esas cavidades derechas van a causar, primero que todo, disfunción del ventrículo derecho. Eso empeora la oxigenación. Al haber mala oxigenación, causa un daño isquémico a nivel del miocardio. Y por último, van a causar un deterioro en la función sistólica del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso va a ocasionar un choque cardiogénico. Las cavidades derechas se dilatan tanto que terminan comprimiendo las cavidades izquierdas. En este esquema podemos ver cómo es, digámoslo así, en condiciones normales, la distribución en diástole y en sístole del ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho. Miren que el ventrículo izquierdo tiene una suerte de ser circular, mientras que el ventrículo derecho tiene una suerte de ser en forma de media luna. Pero abajo vemos las condiciones en las que se produce la sístole a nivel de un paciente con tromboembolismo. El ventrículo derecho está dilatado con una compresión del ventrículo izquierdo, lo que justifica pues el bajo gasto del paciente. Listo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se han hecho muchas series observacionales para tratar de establecer cuáles son los principales factores de riesgo, y aquí se los traigo en estas tablas. Entonces, riesgo alto, con un intervalo pues, de seguridad de que tiene alta incidencia de trombosis, más de 10 puntos en el OR, fractura de cadera o de piernas, reemplazo de articulación, cirugía general mayor, trauma mayor y lesión raquimedular. Un poco menos frecuente encontrado, artroscopias, accesos venosos centrales, insuficiencia cardíaca, terapia hormonal. Muchas damas utilizan en la fase de su juventud anticonceptivos orales, pero luego en la etapa posmenopáusica utilizan reemplazo hormonal. Entonces es un factor de riesgo a tenerlo en cuenta. La malignidad, el antecedente de ACV, pero no como tal por ACV, sino por el estado de inmovilidad que lo provoca, ¿no? Una trombosis venosa previa y una trombofilia. Y por último, los factores menos asociados son el reposo en cama, la inmovilidad, mayor edad, que habla pues mayor de 80 años, cirugías laparoscópicas, obesidad, embarazo y venas varicosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta gráfica? Cuando un paciente llegue con dolor torácico, lo primero que tenemos que evaluar si tiene factores de riesgo cardiovascular para enfermedad coronaria. Pero también tenemos que evaluar estos factores de riesgo para evaluar la probabilidad de que ese paciente llegue con dolor torácico por un tromboembolismo. ¿Cuál es el cuadro clínico? El paciente, pues hay dos grandes cuadros clínicos, ¿no? Va a llegar en el contexto de estar inestable o va a llegar estable. Cualquiera de las dos condiciones se puede dar. El principal síntoma descrito es la disnea y el dolor torácico o dolor pleurítico. Y los principales signos al examen físico son la taquipnea y la taquicardia.
pero vemos que hay muchos otros síntomas que son, digámoslo así, inespecíficos. Por ejemplo, sibilancias y crepitantes. Llega un paciente con dolor torácico, disnea con estos síntomas, lo que menos se nos ocurre es que sea un tromboembolismo. Uno puede decir una crisis asmática, un enfoque exacerbado, entre otras cosas, pero entonces es importante hacer un buen análisis clínico del paciente. Para eso, entonces, cuando un paciente llega con dolor torácico, disnea súbita al servicio de urgencias, lo primero que ustedes tienen que evaluar es que no sea pues un infarto, ¿cierto? Pero lo segundo que tienen que evaluar es que no sea un tromboembolismo. Entonces, para evaluar un infarto, pues simplemente preguntamos, señor, ¿usted es hipertenso, diabético, es tabaquista, sedentario? Podemos tener una idea de si tiene factores de riesgo cardiovascular. Pero si sospechamos que tiene factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, debemos utilizar la escala de Wells. La escala de Wells es una escala que nos ayuda a determinar, aquí es un error, que esa escala de Wells no es de Ginebra, para evaluar la posibilidad de que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar con un simple interrogatorio durante la valoración en el servicio pues, de urgencias en el triage. Entonces, existe la escala de Wells completa, que tiene estos puntajes, y la escala de Wells simplificada. Y aquí está la interpretación. Si la escala de Wells completa, después de hacer este análisis, encuentra que son 2 puntos o menos, la probabilidad de que sea un tromboembolismo es del 5.7%, se define que es de bajo riesgo. ¿Qué dicen los estudios? Que a estos pacientes les han evaluado mortalidad a 90 días para ver si de verdad hubo tromboembolismo en 90 días, y la probabilidad fue del 5.7%, o sea que básicamente se descarta. Probabilidad intermedia, entre 2 a 6 puntos, es una probabilidad del 23% de que el paciente tenga un tromboembolismo, y probabilidad alta es que la probabilidad es casi del 50%, o sea que casi que seguro que el paciente tenga un tromboembolismo. Pero, si de pronto les queda difícil evaluar la escala completa, está la escala simplificada, que es mucho más fácil de interpretar. No tiene ningún punto, poco probable, 8% de probabilidad. Tiene un punto más, es 34% la probabilidad de tromboembolismo. En la guía europea de tromboembolismo también recomiendan realizar el score de Ginebra. Entonces está el score de Ginebra completo y el simplificado, que tiene una interpretación similar, ¿no? Si tiene pocos puntos, baja, intermedios puntos, y alta si tiene más de 10 puntos, o la simplificada que dice que si tiene 2 puntos o menos es improbable y más de 2 puntos probable. Entonces ustedes dirán, ¿eso para qué me sirve? Para hacer el abordaje diagnóstico. Entonces, una herramienta muy útil es el electrocardiograma. Lo más importante de tomar el electrocardiograma no es tanto para diagnosticar el tromboembolismo, sino para descartar el infarto, ¿de acuerdo? Pero el electrocardiograma es una herramienta que, por el patrón de McQueen-White, que es el S1Q3T3, nos puede ayudar a evaluar la posibilidad de que ese paciente nos refuerza la idea de que tenga un tromboembolismo pulmonar. El problema es que el patrón de McQueen-White solamente se presenta en un 30 a 40% de los pacientes con tromboembolismo. ¿Y qué otra herramienta más sencilla? Una radiografía de tórax. Como ya vimos, muchos pacientes llegan con síntomas inespecíficos. Puede ser una neumonía, puede ser un derrame pleural, puede ser otra situación. Así que la radiografía no se utiliza tanto para diagnosticar tromboembolismo, sino para descartar que en ese momento no se trate de otra patología. Pero en la radiografía es importante conocer 3 signos. El primero es la joroba de Hampton, que pues así, aquí mirando, claro está que en esta radiografía que yo les traje están los 3 signos de tromboembolismo, pero encontrarlos los 3 en una radiografía es extremadamente raro. Pueden encontrar uno, a lo mucho 2, o lo más probable es que no encuentren ninguno, pero siempre los deben conocer, ¿no? La joroba de Hampton es una zona de opacidad en cuña, que se habla de que es la zona donde se está produciendo la necrosis. El segundo signo es el signo de Westermarck, que pues echándole fe aquí a la radiografía, se ve un halo aquí, que es mucho más, digamos, oscuro, que habla de que esa zona es la que está bien ventilada, pero más percutida. Entonces se ve más aire, pero menos cantidad de sangre, y por eso da esa zona de radioopacidad mucho más penetrante. Y por último,
el signo de Paya, que pues también echándole fe, es un engrosamiento de los vasos sanguíneos en el ilio del lado afectado, comparándolo con los vasos sanguíneos del ilio del lado contralateral. Claro está que también puede haber pues, el tromboembolismo bilateral, ¿no? Listo, entonces, tenemos score de Wells, tenemos electrocardiograma y tenemos radiografía, las herramientas más útiles para evaluar. Entonces, la recomendación es el abordaje diagnóstico integrado. Entonces, tenemos un paciente que llega con sospecha de embolia pulmonar, principalmente porque ya descartamos que no está infartado, valoramos la escala de Wells y si la probabilidad nos da elevada, iniciamos tratamiento inmediatamente y solicitamos el TAC de tórax. Ya, ahí no hay nadie discute. Pero cuando el paciente llega con una probabilidad de Wells o score de Ginebra poco probable de un tromboembolismo, el algoritmo nos recomienda tomar el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Es el precursor de El la... resto del coágulo, básicamente. Entonces, es una fracción de la fibrinolisis. ¿Se lo tomamos a todos los pacientes que sospechamos TEP o habrá alguna al que no se le debe tomar? Eso sí es probabilidad baja solamente, ¿no? Eso estábamos ahí mirando eso. La parte que generalmente se te tenía que tomar porque generalmente a veces el criterio de Wells no le da tanta probabilidades. O sea, si el criterio de Wells o el Ginebra nos da baja probabilidad, nos apoyamos en el dímero D. Pero si el criterio de Wells o el de Ginebra nos da alta probabilidad, no habría la necesidad. Hay una pregunta, de pronto, cuando el Ginebra daba muy alto, creo que a más de 1000, creo que ya se lo considera. Sí, hay unos puntos de corte. Ahora, sí, es un factor predictivo negativo, ¿no? También sobre el número de se le va no solo cuando hay tromboembolismo, sino después de cirugías o Exactamente. Entonces, el dímero D solamente es de utilidad en pacientes que se sospecha tromboembolismo que vienen de la calle, o sea, vienen ambulatorios. Si está hospitalizado y sospecho TEP, ya no serviría, porque si está hospitalizado por una sepsis le va a dar el dímero D elevado, si está hospitalizado por un abdomen agudo, le hicieron una cirugía, pues le va a dar claramente elevado. Entonces, en esos casos también se excluiría, pero si le hacemos el score de Wells a un paciente hospitalizado, mínimo nos va a dar probabilidad intermedia. Entonces, el corte general es de mayor de 500 nanogramos sobre decilitro, pero algunos autores dicen que si la probabilidad es baja, tenemos que tener un, un corte de 1000 en esos casos. Pero en términos generales, tanto para el de bajo riesgo o el de mediano riesgo, más de 500 es indicativo de tomar el angioTAC. Entonces, ¿qué dice? Llega el paciente con dolor torácico, disnea, tenemos un score de Wells o de Ginebra de baja probabilidad o probabilidad intermedia, hacemos el dímero D y sale normal, descartamos el diagnóstico. O sea que la causa del paciente de sus síntomas es otra. ¿Listo? Pero si el paciente tiene baja probabilidad y el dímero D es mayor de 500 o de entrada viene con alta probabilidad, la indicación es tomar el angioTAC. Y el angioTAC, pues ese sí definitivamente nos va a confirmar o no si hay la presencia de un tromboembolismo, y si no lo presenta, pues descartamos el diagnóstico, y si lo presenta, pues tratamos la embolia. Entonces, el angioTAC es una tomografía con contraste, nos van a presentar pues dos ventanas, ¿no? Una ventana mediastinal donde se van a ver los vasos sanguíneos, pero no nos olvidemos de ver la ventana de parénquima pulmonar. ¿Qué se va a ver? Esa imagen. ¿Quién la mira y dice que eso no es una neumonía? ¿Cierto? Difícil. Entonces, lo único que habla es que esa zona de necrosis tiene una forma de cuña, como un triángulo, que está en la zona pues, de la vascularización del vaso trombosado, pero pues hay que tener mucha experiencia para verlo, si no uno pensaría, mira eso y dice, es una trombosis, es una neumonía. ¿Eso se parecería al de la de Hampton? Eso, ese sería el equivalente, pero obviamente pues en la tomografía pues la resolución es mucho mejor, ¿no? Entonces, en la ventana mediastinal vamos a ver pues los vasos sanguíneos, pues también hay que tener mucha experiencia para revisarlo, pero más o menos lo que se encuentra es una amputación brusca del vaso sanguíneo. Entonces miren que aquí está dibujada la zona del vaso, de la arteria pulmonar, pero aquí hay un borramiento. Y en este paciente en particular, al parecer tiene un tromboembolismo bilateral, según esta imagen que está en la Harrison. Y lo bueno es que el contraste también va a pintar las cámaras cardíacas.
Entonces, al ver las cámaras cardíacas, vamos a ver la sobrecarga de las cavidades derechas comprimiendo las cavidades izquierdas. Recuerden que normalmente la cavidad izquierda es mucho más amplia que la derecha. Ese es otro patrón que nos habla indirectamente de hipertensión pulmonar, ¿no? Con esas herramientas es suficiente, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar. ¿Cuándo las van a pedir? Dependiendo pues del sitio donde ustedes estén pues practicando, ¿no? Entonces está la gamografía de ventilación-perfusión, que es equivalente a la angiotac, pero obviamente pues requiere un medio de contraste especial, no está disponible en todos lados. El ecocardiograma no es como tal, el cardiólogo no va a ver el trombo, sino que nos va a diagnosticar si hay signos de hipertensión pulmonar, dándonos signos indirectos de tromboembolismo. La angiografía pulmonar, o sea, un cateterismo cardíaco derecho, pues básicamente entra el hemodinamista, pinta la arteria y ve el coágulo, o sea que sería el gol estándar, es la manera más, digamos, precisa de diagnosticar el TEP, pero ¿dónde tenemos angiógrafos? Aquí en Pasto apenas hay 3 unidades que tienen angiógrafo, ¿no? Angioresonancia pulmonar, a veces no tenemos angiotac, ahora peor una angioresonancia, pero si la tienen, pues ya saben que está disponible. Y la flebografía con contraste, que es inyectar medio de contraste a nivel de la circulación venosa y pues hacer una radiografía para ver qué vasos están pintados y poder evaluar si hay alguno que esté amputado, para evaluar si hay tromboembolismo. Son alternativas que ustedes deben considerar, pues depende también de la institución donde trabajen. Listo, entonces diagnosticamos el TEP. Estratificamos el riesgo, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a evaluar si es un TEP de alto riesgo o de bajo riesgo, o lo que antes llamábamos el masivo o el submasivo, para con esa información determinar cuál va a ser la terapéutica. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la estratificación del riesgo? Con una correcta evaluación clínica, mirando pues cuál es el compromiso del trombo. No es lo mismo que solamente afecte pequeños segmentos pulmonares a que afecte todo el parénquima pulmonar. La función ventricular derecha, y podemos ahí utilizar los biomarcadores cardíacos, que son la troponina y el proBNP. ¿Qué es el proBNP? Péptido natriurético Anterior. ¿Y para qué sirve? Si se eleva, Cuando las partículas están muy dilatadas. y para diagnóstico de falla cardíaca. si el miocardio está funcionando a presión, el proBNP se va a elevar. Y como ya vimos en la fisiopatología, va a haber una disfunción del ventrículo derecho inicialmente, luego con una disfunción del ventrículo izquierdo. Pero es inespecífico, nos dice que el paciente está en falla cardíaca, pero puede ser que el paciente esté en falla cardíaca, o puede ser que esté infartado. Y en la troponina, ¿se puede elevar en un tromboembolismo? Recordemos que una parte de la fisiopatología es que hay necrosis, entonces también se puede elevar. Entonces, más que ser ayuda para el diagnóstico, nos ayuda solamente para evaluar si el paciente está en shock cardiogénico. Pero si uno pide esto, uno se puede confundir, uno puede decir, no, yo pienso que más bien está infartado. Pero entonces, por eso tienen que solicitarlo solamente dependiendo de la condición clínica del paciente. Entonces, ¿qué dice? Si el paciente está estable, en términos generales, o tiene un TEP de bajo riesgo, el tratamiento es manejo conservador y anticoagulación, o sea, vigilar. Pero si el paciente es de alto riesgo, ahí son otras intervenciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué herramienta utilizamos para evaluar el riesgo del tromboembolismo? Entonces, tenemos la herramienta PESI, que también tiene un PESI completo y un PESI simplificado. Entonces, aquí está la puntuación. Allá cuando dice edad en años, quiere decir que el número que va a ir ahí es la edad del paciente, ¿no? Y el PESI simplificado, pues que solamente nos da un punto por cada ítem. Entonces, ¿qué dice la escala de PESI? Si es de la clase 1 o de la clase 2 con su puntaje COI, pues que se correlaciona, es de bajo riesgo, pero si es de clase 3, 4, 5, es un tromboembolismo de alto riesgo. Y en el simplificado, si no tiene ningún punto, es de bajo riesgo, o si es de un punto más, es de alto riesgo. Y hay una clasificación clínica. Dice que si el paciente llega con hipotensión y marcadores de disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad del TEP es del 15%, así que se clasifica como alto riesgo. Si el paciente tiene biomarcadores como el proBNP elevados, pero no hay hipotensión, o sea que no está en choque, la probabilidad de fallecer es del 1 al 15%, el riesgo intermedio. Y si el paciente tiene el tromboembolismo, pero no está hipotente,
hipotenso y no tiene marcadores de lesión miocárdica, la probabilidad de fallecer es del 1%, o sea que tiene un buen pronóstico y se clasificaría pues de riesgo bajo. Y aquí hay otra clasificación que aparece en la Brandwald, que era la clasificación anterior, que lo clasificaba como masiva o submasiva, pero ustedes ya saben que ahora se habla de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, la mayor parte de los pacientes van a llegar, los pacientes pueden llegar de inmediato al servicio de urgencias estando inestables. Entonces, si llegan inestables, mirando la fisiopatología, ¿cómo llegarían? Disneyos, taquicárdicos, hipotensos, desaturados, ¿cierto? Por el shunt. Entonces, lo único que va a salvar a ese paciente para mejorar la dinámica cardíaca es eliminar el coágulo. Entonces, lo primero que se habla es de la fibrinolisis. ¿Listo? Entonces, todos los fibrinolíticos que se han estudiado hasta el momento tienen la misma efectividad. O los inhibidores, los activadores sintéticos del plasminógeno. Está la arteplasa, el tenecteplasa, etc. Ustedes saben que cada enfermedad que se va a utilizar la trombolisis, se utilizan los medicamentos de diferente manera. Acá lo que se recomienda es hacer una infusión de 2 horas. ¿Listo? Eso sería como en términos específicos para el tromboembolismo. Contraindicaciones de la trombolisis: que tenga pues un sangrado intracraneal o un sangrado activo en otra parte del cuerpo, traumas o cirugías recientes, insuficiencia renal o hepática porque aumentan el riesgo de sangrado, el embarazo pues que es una contraindicación total para evitar la pérdida del producto, y la pericarditis. Entonces esta sería la lista del chequeo para hacerlo. Bueno, ¿quién cree que es mejor hacer la trombolisis o entrar con un catéter a donde está la trombosis y sacar el coágulo, que es lo que llaman la trombectomía? ¿Qué será mejor? Primero Depende. trombectomía. Primero se debería primero tratar el coágulo, porque también puede haber consecuencia en el mismo hecho de la Trombolisis. trombolisis. Bueno, la evidencia apunta de que ambas intervenciones son iguales de efectivas, pero algunos autores dicen que es mejor la trombolisis sistémica. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los coágulos? Y si yo solamente quito el coágulo que está en el pulmón y dejo los otros. En cambio, la trombolisis sistémica, al parecer, no solamente eliminaría el coágulo pulmonar, sino que eliminaría el reservorio de lo demás. Entonces, en términos generales, la trombectomía solamente se deja en caso de que haya contraindicación para hacer la trombolisis, o pacientes que después de haber hecho la trombolisis persistan con el trombo, hay que hacer la trombectomía, ¿no? ¿Quién hace la trombectomía? Pues un hemodinamista, o sea que eso también limitaría la alternativa terapéutica. En cambio, una trombolisis la puede hacer pues cualquier intensivista en la UCI. Listo. El tratamiento del paciente que está inestable. Entonces, tratamiento de la falla cardíaca. ¿Quién le pone líquidos a ese paciente? Está en falla cardíaca, está en choque cardiogénico. Si es que llega en choque cardiogénico, ¿le ponen líquido o no le ponen líquido? Depende. Es un fallo de bomba, entonces sí se tendría que Pues poner líquido. si tiene, o sea, no sé, el doctor decía, Es que si el fallo de bomba no le está llegando. No le está llegando porque no está Entonces, consumiendo. lo que dicen es que sí se debe optimizar la volemia siempre y cuando esté pues hipovolémico. Pero pues se debe hacer de una manera juiciosa para evitar la hipervolemia, porque si lo pasamos al lado hipervolémico, pues le vamos a empeorar la falla, ¿cierto? Pero entonces lo que ustedes dicen es correcto, tenemos que ayudar al corazón a funcionar mejor. Entonces se deben utilizar vasopresores para mejorar la perfusión. Se recomienda sobre todo la noradrenalina porque ayuda a mejorar la perfusión coronaria, y los inotrópicos, el principal que recomiendan es la dobutamina. Pero obviamente, ¿ustedes creen que eso, mientras el coágulo está ahí metido, va a mejorar? O sea, eso se tiene que, mientras se hace eso, ir ya preparando todo para hacer la trombolisis, ¿no? Y pues ya por último, dice vasodilatadores pulmonares inhalados. Pues eso lo encontré en esta última recomendación de las clínicas de Norteamérica, pero realmente en pocos sitios se hace, ¿no? Ahora sí, ¿lo intuban o no lo intuban? depende también. Entonces hay que hacer el abordaje, ¿no? Si la recomendación dice que como el paciente está en choque cardiogénico, la intubación podría empeorar la hipotensión. Entonces, si ya van a decidir intubar al paciente, deben utilizar sedantes que no causen hipotensión
y pues hacer una secuencia de intubación adecuada, porque recuerden que entre más intentos hagan, pues empeora la hipotensión del paciente. Pero pues tratar de utilizar otros mecanismos, ¿no? Se puede utilizar cánulas, máscaras, cánulas nasales, pero de alto flujo, o máscaras de no reinhalación, ¿no? Pero si ya es necesario intubarlo, pues hay que intubarlo teniendo esas recomendaciones de no tumbarle pues la tensión arterial al paciente, ¿no? Listo. Luego de que ya se hace eso, o en el otro espectro llega el paciente estable que no requiere nada de eso, no requiere nada de UCI, no requiere inotrópicos, es un paciente estable, o el otro después de que ya lo estabilizamos, el tratamiento es empezar la anticoagulación. Entonces la anticoagulación se divide en dos fases, en fase inicial y en fase pues, de mantenimiento. Entonces en la fase inicial se trata de utilizar anticoagulantes parenterales, ¿no? Entonces tenemos la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux. La heparina no fraccionada, pues ahí están las dosis. Cuando se utiliza por vía intravenosa, se utiliza un bolo y luego una infusión. Pero ¿cuál será el problema de la heparina? Bueno, reacción alérgica, puede consumir las plaquetas, pero ¿cuál será el principal problema? Pero ¿puede sangrar o cómo sé yo que está funcionando la heparina? Ese es el problema. Hay que monitorizar los tiempos porque yo no sé si la dosis que le estoy poniendo lo está anticoagulando o si la dosis que yo le estoy poniendo está demasiado y le voy a causar sangrado. Pero muchos pacientes ustedes lo van a tener en primer nivel. Entonces imagínense la complicación de iniciar la terapia anticoagulante en un paciente en primer nivel. Sería imposible porque tendríamos que tener tiempos de coagulación. Entonces, por eso se diseñaron las heparinas de bajo peso molecular, que ya la dosis ya está definida, ¿no? Dosis-respuesta ya está definida, no necesita monitorizarse y se puede aplicar pues, de manera subcutánea sin necesidad pues, de darle pues, otro tipo de intervención al paciente. ¿Cuál será la principal contraindicación antes de poner una enoxaparina o una dalteparina? La posible filtración El glomerular. riesgo de sangrado. O sea, que tengo que tener en cuenta que no, pues si tiene una ACV, pues ya estaría contraindicado. Recuento de plaquetas. Tienen que estar las plaquetas mínimo en 50.000 para iniciar el anticoagulante, si no aumenta el riesgo de sangrado. Pero si estuviera inestable, pues hay que evaluar los riesgo-beneficio. Y lo otro es que estos medicamentos son de excreción renal, así que se deben ajustar a la función renal. O sea que uno le puede poner una dosis plena y si no reviso la función renal le puedo causar sangrado por haberle puesto la dosis plena. Entonces esas son las precauciones antes de iniciar. Y el fondaparinux pues es un anticoagulante que se utiliza por peso, pero está recomendado en la guía, pero no se utiliza mucho porque es muy difícil de conseguir, ¿no? Listo, entonces el paciente, ustedes inician la terapia anticoagulante de primera fase, mientras se estabiliza, mientras lo trombolizan, mientras le ajustan el tratamiento. Listo, se estabilizó. Pues un paciente que de entrada llegó estable, inician la terapia, evalúan el caso, estabilizan y una vez ya el paciente está estable, ya pueden utilizar el tratamiento de segunda fase que va hasta 3 o 6 meses dependiendo pues de la causa que ya vamos a ver. Entonces aquí están las recomendaciones. Se pueden utilizar los anticoagulantes directos, apixaban, dabigatran, endoxaban, rivaroxaban, pero tenemos la warfarina, que ustedes saben que para poderlo saber si funciona tiene que estar monitorizándose el INR, y en casos muy específicos como estos, pacientes embarazadas o pacientes con alto riesgo de sangrado por cáncer, la mejor recomendación es continuar la anticoagulación por 3 a 6 meses con enoxaparina. Así que esta decisión se hace individualizando cada paciente, ¿no? Si después de 3 a 6 meses se considera que el paciente tiene un TEP no provocado, o sea, uno busca la causa de qué provocó el TEP y no encuentra la causa, se puede considerar dar más de 6 meses de tratamiento. Entonces, la principal causa son las trombofilias. ¿Cómo se diagnostican las trombofilias? Es muy difícil de diagnosticar una trombofilia, requiere estudios de alta complejidad y la valoración de un hematólogo.
Entonces, cuando el tromboembolismo se produce porque el paciente le operaron la cadera, pues nadie discute. 3 a 6 meses de anticoagulación, resuelve el coágulo y listo. Pero si yo le busco la causa, no estaba en sepsis, no estaba en cirugía, no viajó en avión, no tiene ninguna enfermedad y aparece con un coágulo, ¿de dónde lo sacó? Empiezo a buscar una trombofilia, y buscar una trombofilia es difícil. Si ustedes consideran que el paciente no tiene una causa provocada, o sea, no tiene un factor identificable del tromboembolismo, se puede considerar continuar con el anticoagulante hasta encontrar la causa. Pero, si por ejemplo el paciente tuvo una causa identificable, de 3 a 6 meses generalmente ya resuelve el trombo y ya no requeriría más tratamiento. Bueno, va a haber pacientes que por algún otro motivo no se pueden anticoagular. En esos casos se debe poner el filtro de vena cava. No se puede anticoagular, pero el paciente va a seguir produciendo trombos. Entonces la única forma de evitar el tromboembolismo es poner el filtro de vena cava. Bueno, estos son los factores de riesgo que antes de iniciar el anticoagulante hay que tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que en esos 3 a 6 meses que el paciente va a estar anticoagulado tenga alto riesgo de sangrado. Están ahí en la primera parte de la tabla. ¿Y cómo se interpreta? Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, el riesgo de sangrado es del 1.6%. Si tiene un factor de riesgo, es del 3.2%, pero si tiene más de dos o más factores de riesgo, el riesgo de sangrado es del 12.8%. Así que en esos casos de alto riesgo de sangrado, la anticoagulación se debe de elegir con un equipo multidisciplinario, ¿no? Bueno, ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Ya se ha encontrado que en los siguientes 12 meses, por ejemplo, ustedes trataron un tromboembolismo, 3 a 6 meses el paciente se estabilizó, le quitaron la anticoagulación, pero se habla del riesgo de que en el siguiente año el paciente vuelva a ser otro fenómeno trombótico, y estos son los factores de riesgo. Entonces, cualquier paciente que tenga estos factores de riesgo, antes de cualquiera de estas intervenciones se debe considerar continuar la anticoagulación para evitar un nuevo episodio de tromboembolismo. Y listo. Y por último, la prevención del tromboembolismo, que realmente solamente está enfocada en el paciente hospitalario, ¿no? Todos los pacientes hospitalarios se les debe hacer este score, que se llama el score de Padua, que permite pronosticar la probabilidad de que el paciente haga un tromboembolismo durante la estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué nos dice el score de Padua? Si el paciente tiene un score de 4 puntos, debe recibir tromboprofilaxis. Y si tiene menos de 4 puntos, se debe individualizar la situación del paciente para definir tromboprofilaxis. O sea que por un lado, estamos saltando los pacientes a los que les debemos dar tromboprofilaxis y no se la damos, pero por otro lado puede ser que le estamos dando profilaxis a pacientes que no la necesitan. Entonces, esta es una herramienta muy útil para establecer eso. Bueno, complicaciones posterior a un TEP. La principal es la hipertensión pulmonar crónica, que la clasificación de hipertensión pulmonar de la NISA sería del grupo 4. La disnea, pacientes que quedan con una reserva funcional baja pulmonar y requieren rehabilitación, y asimismo tienen intolerancia al ejercicio. Se habla de que hay un factor de riesgo, la zona del pulmón necrótica, sirve como reservorio para bacterias y hay sobreinfección bacteriana meses después. Y por último, el requerimiento de oxígeno en casa o una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Listo. Y por último les quería manifestar que existe algo que se llama el embolismo pulmonar no trombótico, o sea, partículas que viajan hasta el pulmón, pero no son coágulos. Se dividen en dos grandes grupos. Partículas inorgánicas, lo más frecuentemente que uno ve, según esta revisión, es que las principales partículas inorgánicas que se pueden embolizar son los dispositivos médicos. Si miran en esa tomografía, se encontró un catéter venoso que llegó al pulmón. Es raro, pero pues está descrito, ¿no? Y por último está el embolismo no trombótico con partículas orgánicas. Entonces, embolismos tumorales, un embolismo séptico, embolismo por adipocitos. ¿En qué casos considerarían un embolismo por adipocitos? Una cirugía estética, una fractura de huesos, ¿no? Líquido amniótico durante un parto,
o el embolismo aéreo, pues de manera iatrogénica, cuando se van burbujas de aire pues, en los dispositivos médicos. En estos casos, cuando se encuentra un embolismo que no es por trombos, el manejo es netamente endovascular. Tiene que entrar el hemodinamista y sacar pues, lo que esté produciendo el embolismo, ¿no? No hay otro tratamiento. Bueno, y por último, el Día Mundial de la Trombosis, el 13 de octubre, que es una campaña que se está haciendo a nivel mundial cada 13 de octubre para concientizar sobre la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? ¿Quieres preguntar? Dado el caso de cómo le llevamos a un paciente y se debe diagnosticar con clínica en un primer nivel, ¿Tromboembolismo? sí. Ajá. Y pues no haya disponibilidad de gas ni nada de eso, se iniciaría inmediatamente con fibrinolisis. No, o sea, fibrinolizar a un paciente fuera de UCI realmente no lo recomendaría, ¿no? Puede ser que las guías de práctica clínica en el futuro evolucionen. Por ejemplo, cuando recién apareció la trombolisis en infarto, la trombolisis era algo muy de UCI y otras cosas, ¿no? Pero ahora viene que la trombolisis en infarto ya es muy liberal. Ahora trombolizan en la ambulancia, trombolizan en el triaje. Puede ser que llegue un momento en el que ya la trombolisis se determine en tromboembolismo, hacerla en la sala de urgencias. Pero lo que sí es clara la recomendación es que se debe confirmar el TEP mediante angiotac antes de trombolizar. O sea, con el score de Wells puede ser que sea otra cosa. Entonces, lo mejor es que el paciente tenga un angiotac y esté en UCI antes de trombolizar un TEP, ¿no? Cuando los pacientes llegan con trombos en miembros inferiores, el 95% de tromboembolismo pulmonar se genera a causa del miembro inferior, pero de la parte proximal, más del 95% y un 5% de la parte distal, porque se ve esa diferencia de un tromboembolismo pulmonar de si es proximal o distal. Ya, lo que pasa es que también hay algo que se llama el TEP subsegmentario, ¿lo han escuchado? Es un TEP tan pequeño que puede pasar desapercibido, que se encuentra mediante técnicas que están buscando otra cosa y encuentran el tromboembolismo subsegmentario. Aparentemente, de manera fisiológica, el pulmón es como un colador de coágulos. Todo el día nosotros estamos produciendo coágulos pequeñitos y el pulmón pues se encarga de reciclarlos, pero que no causan síntomas. La relación es que entre más grande el coágulo, más sintomático vuelve el TEP. Entonces, todo parece indicar que entre más grande el coágulo, pues uno lo diagnostica más fácil. Pero debe haber ahí muchos pacientes que deben haber hecho tromboembolismos pequeños que se pasaron por alto. Y en la porción proximal. Y en la porción proximal, debe ser más grande, entonces, en la porción proximal, pues en la parte de la desembocadura de la femoral. Ahí es la zona pues más grande que hay, ¿no? Pero recuerden que el coágulo no es un taponcito, sino que él cuando se expande ocupa todo el espacio de la vena. Entonces ese es el que puede salir y hacer un trombo cabalgado, fluyendo varios vasos a nivel de las arterias pulmonares. Pero entonces eso hablaría de la relación del tamaño, ¿no? Entre más grande el coágulo, pues más sintomático el TEP, pero entre más pequeño puede pasar desapercibido. Si ustedes han visto la anatomía de los lóbulos pulmonares, se dividen en segmentos. Entonces, ¿qué es el TEP subsegmentario? Un coagulito ocluyó una pequeña arteria de un segmento. Entonces el paciente ni lo sintió. E incluso la recomendación dice que en esos casos no se establece qué hacer. Algunos dicen que se deben coagular, otros dicen que se deben dejar así, porque si no está causando complicación, no, pues no se debe hacer ninguna intervención. ¿Alguna otra cosa? Bueno, listo.